Entrevistas, noticias, concursos, cultura y buen humor en Las Mañanas de Juanma Herrera. Sintonía de Radio Estepona. Ya saben que el pasado viernes nuestro estimado amigo y colaborador don Pedro Villarejo, además de presentar su libro El corazón en la palabra, ofrecía una conferencia sobre María Zambrano, malagueña, pensadora, filósofa y ensayista española, premio Príncipe de Asturias en el año 81 y también premio Cervantes en 1988. Así que vamos a escuchar esa conferencia y a disfrutar una vez más con nuestro amigo don Pedro Villarejo. Comenzamos este encuentro fraterno, entrañable, con una, no sé si breve, pero sí por lo menos sentida, conferencia sobre María Zambrano, a la que quizá no se conozca tanto como se debiera y que nos deja tantas huellas de inteligencia amorosa en nuestra tierra, especialmente en Málaga, ya que ella era de Vélez. De la infancia solo recordamos lo indispensable, lo que con intención selecciona nuestra ternura. Echándola de menos, Jaime Siles la evoca en unos versos preciosos. Esas palomas grises, lentas, quietas, calladas, que pasan por la vida como si no pasaran. ¿A dónde se nos llevan y qué nos arrebatan? ¿Qué liquen, de qué luz, qué jardín, de qué infancia? De María Zambrano sabemos muchas cosas, pero ¿acaso nos basten los detalles más representativos? Aquellos que configuran su personalidad, los que nos permiten entender una postura ante la vida. Yo quisiera ofrecerles con un particular desarrollo y breve lo que ella misma recuerda, que son 4 puntos. Primero, que nació en la calle del Mendrugo número 2 de Vélez, Málaga. Segundo, su padre. Tanto amor y la misma influencia. Tercero, la fidelidad y el juicio a una causa política. Y cuarto, su cristianismo inteligente. La calle del Mendrugo número 2. En 1911, cuando ya están los Zambrano instalados en Segovia, vivirán en el número 14 de la calle de la muerte y de la vida. Lo suyo era un destino. Nacer en una calle así, con ese nombre, puede que sea toda una premonición de pobreza. En María Zambrano fue toda una vida, teniendo primeramente en cuenta que sus padres eran ambos maestros en aquella España en la que era voz común decir: pasas más hambre que un maestro escuela. María Zambrano paseó su modestia en Madrid, recién llegada, para comenzar su bachillerato más tarde en Soria. Cuando es desterrada por la guerra civil del 36 y se instala con su hermana Araceli en París, entonces son ayudadas económicamente por un banquero francés que era a su vez marchante de Picasso, gracias al cual precisamente allí la filósofa conoce al pintor y allí se reconocen. Solo un escaso periodo de cierta holgura diplomática goza María cuando se marcha a Chile al ser nombrado su esposo, Alfonso Rodríguez Aldaba, secretario de la Embajada de España en Chile. No duró demasiado ese matrimonio. En 1953 se instalan las hermanas Zambrano en Roma, donde pueden sobrevivir gracias a las numerosos artículos de intervenciones y conferencias que María escribe y da en los periódicos y en las aulas que la solicitan. Araceli cae en una profunda depresión, su hermana, y María está sola para todo. Más adelante le van a ayudar económicamente el matrimonio Osborne,
con el que haría en otra ocasión un delicioso viaje a Grecia. En agosto de 1961 escribe a Reina y le dice que lleva 3 días sin tener que comer. Mi situación, dice ella, es desesperada. Y más adelante se pregunta: Reina, ¿podré vivir con mi hermana allí donde me das cobijo? ¿Vivir alguna vez? Mi salud ya se me resiente y todo termina. No puedo pagar la casa ni las compras. La debilidad es tal que llega incluso a desmayarse en plena calle. La vida es atroz, dice ella. Los que se acercan a pedir limosna le miran a uno con desprecio, pues van mejor trajeados que yo misma. El lavarse con jabón simplemente es ya casi un lujo, y el tomar una vitamina o una aspirina ya no alcanza. Yo he pasado frío. En 1973 se instalan en La Pièce, en una casa semiabandonada, en la parte francesa del lago Le Mans, donde muere Araceli. Araceli estaba eufemísticamente deprimida, pero más bien estaba alterada. Cuando finalmente regresa a España en 1984, se instala en Madrid sin recursos, como siempre. Y solo le redime a medias el premio Príncipe de Asturias y más tarde el de Cervantes, que le fue otorgado en vista de que el Nobel de aquel año ya se lo habían concedido a Camilo José Cela. Finalmente, a cambio de una asignación vitalicia, le concede la Fundación María Zambrano toda su herencia, que no es nada más que sus obras, todos sus escritos, todo lo que había hecho hasta ahora. Pero ha de morir pobre el 6 de febrero de 1991. Así será fiel del todo a lo que escribió en su libro Claros del Bosque, pues que como se nació desnudo, sin desnudez no hay renacer posible. Curiosamente, Antonio Machado sería profeta de sí mismo al señalar que moriría desnudo de bienes y de cosas, también como los hijos de la mar. El segundo punto era su padre. Tanto amor y la misma influencia. El amor, la obediencia y el delirio que sentía María Zambrano por su padre están compendiados en una magnífica síntesis que hace de su memoria. Mi padre, dice ella, me cogía en brazos cuando niña hasta llegar al limonero que había en casa. Tengo en la mejilla el roce de esa piel rugosa, fresca, perfumada. Un limonero es también la memoria primera de don Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Ortega Muñoz evoca que al levantar a un hijo en brazos es el gesto sagrado del padre. Bien es conocido que el recoger al niño de esa manera, el padre era, en el derecho romano, señal de reconocimiento, de paternidad, cuando levantaba un hijo en sus brazos hacia arriba. Una sensación de sentir al padre y de sentirse hija acompañó a María Zambrano toda su vida. Dice ella, de las pocas cosas de nuestra casa ha quedado una foto de mi padre, alto, joven, fino y fuerte. Y esa foto, en ella me sostiene justo a la altura de su frente, cuando yo tenía 6 meses. Mirarla, dice María, remirarla dentro de mí, me ha sostenido al borde del abismo, al borde de los abismos, tantos años. María Zambrano cita a su padre en multitud de ocasiones
y reconoce lo mucho que aprendió de él, pero sobre todo destaca que fue su padre el que le enseñó a mirar, a saber mirar. Arte tan difícil, según nos testimonia en la dedicatoria de su primer libro, Horizonte del liberalismo. Al levantarla su padre hacia el limonero, le enseñó a mirar la vida de otra manera. Aprendió allí a ver la vida de otro modo. Parece que María Zambrano no tenía intención de dedicarse a la filosofía, ni mucho menos. Cuando se decidió, fueron los muchos libros filosóficos de su padre, la multitud de dudas que tenía, no resueltas, en Don Blas, que así se llamaba, y sus sentimientos de vacío, sus problemas de fe, la amable seriedad de este buen maestro provinciano, y todo junto, el deseo profundo de enseñarle a bien las cosas a su hijo, fue lo que llevó a María Zambrano a dedicarse al noble oficio de filosofar, que ella había de adobarla con una inmarchitable sensatez y con el sonido dulce de la poesía. El hombre busca la filosofía como el mejor método para lograr su identidad y superar sus contradicciones. A los que son capaces de conseguirlo, llama María Zambrano dichosos en su libro Los Bienaventurados. Solo en la muerte el hombre reúne su multitud de dispersiones. El hombre reúne en ella también la memoria de su infancia. Mientras tanto, mientras que llegan a agolparse todo lo que se ha ido acumulando en la vida, en el pensamiento y en el deseo, todo eso para ella, para María, es un eterno rompecabezas en el alma. En verdad, tanto la filosofía como la poesía son modos de construir en una realidad extraña un lugar para el hombre. Porque en definitiva todos tenemos el deseo de construir un sitio donde vivir por fuera y donde vivir por dentro. Y cuando se quiere construir una casa para vivir por dentro y por fuera, se recurre, dice ella, a la filosofía y a la poesía. Son palabras de Emilio Rosales. También abunda en lo mismo don Antonio Machado. Todo poeta, dice él, supone una metafísica. ¿Acaso cada poeta debería tener la suya? Mi amigo Martín Portales dice que cada uno de nosotros hoy, en este tiempo, debe tener un maestro. Porque si no estaremos todos confundidos. Alguien referente, alguien con quien pensar, alguien con quien soñar, alguien con quien llorar. Un maestro. Y el poeta tiene la obligación de exponer esa casa donde vivir. La posibilidad de hacerlo distingue al verdadero poeta del mero señorito que compone versos. Yo decía ayer en una charla en mi parroquia que te llegan multitud de versos pues, como caídos de un cielo gris, de un cielo abstracto, de un cielo quizá poco sensibilizado para el poema. Y entonces uno tiene que decir qué bonitos versos para no hacer que el otro, el que los ha escrito, sienta la tremenda decepción de no ser poeta. Pero es el tema. Precisamente el poeta tomará posesión de su cátedra de francés, me refiero a don Antonio Machado, en Segovia el 1 de diciembre de 1919. Pronto se establece una estrecha amistad con don Blas Zambrano, el padre de María, y juntos fundan la revista Castilla y el periódico Segovia en 1919. Ingresa en la agrupación socialista obrera, de la que será durante algún tiempo presidente. Después se arrepentiría don Antonio porque no era para cuestiones políticas, aunque todo hombre es zoón politicón, es animal político, pero una cosa es la política que defenestra, como esta que estamos viviendo ahora en España, es decir, que nos saca de quicio,
y otra es esa política donde se abunda la búsqueda del bien social, del bien común. Pero fue tanta la influencia de don Blas a su hija que se equivocó con ella y le impidió una cosa que quizá le impidió también que fuera feliz. Porque a veces estas pequeñas cosas que parece que no son tan importantes son las que definitivamente asolan o desolan nuestra vida. Y se equivocó su padre porque le prohibió tajantemente. Entonces los padres mandaban en los hijos. Ahora ya, bueno, cualquier cosa. Le prohibió que se casara con un primo suyo, que se llamaba Miguel Pizarro, quien precisamente le presentó Federico García Lorca. Don Blas interrumpió aquellas relaciones por considerarlas incestuosas. Se conserva un poema del enamorado de aquel muchacho, Miguel, que después se casó y también frustró su matrimonio. Se conserva un poema del enamorado a quien no pudo ser su esposa. Le escribe a su prima, a su amada: dime por qué huyes de mí con amor aún en la boca. Deja que el mundo dé vueltas, no te salgas de ti misma. Ay, las cosas sin remedio, qué malas te contar, niña, qué malas. Es ahora cuando entra en contacto con Unamuno, con Ganivet, con Azorín, con Baroja, con Ramiro de Maeztu y con los demás integrantes de la generación del 98, de los que su padre tenía una extensa bibliografía en su biblioteca familiar. El tercer punto es la fidelidad y el juicio a una causa política, porque el tema que estamos intentando compartir es religión y política, o su cristianismo y la política. En la década del 1920, la monarquía está sufriendo una de sus peores dificultades, uno de sus peores momentos. La gran equivocación de Alfonso XIII al aceptar la dictadura del general Primo de Rivera puso en guardia a los intelectuales que no tardaron en ponerle luz a la decadencia. En 1929, Unamuno lanza una proclama que no deja indiferentes. Salvad, dice don Miguel, salvad a España, estudiantes. Salvadla de la injusticia, de la ladronería, de la servilidad y sobre todo, salvadla de la sandez. Qué actual, don Miguel. Tantos años y sin embargo, qué bien nos viene. Porque lo peor del mundo puede ser el latrocinio, la cosa, pero la sandez es lo más terrible que le puede ocurrir a un pueblo. Porque se recupera uno difícilmente de ser safio. De Unamuno contaba mucho más tarde María Zambrano. Esta gente tenía mucha amistad entre ellos. María Zambrano tenía mucha amistad con Unamuno, con Miguel Hernández, con Antonio Machado. Son del gremio y además todos con una cabeza, una pléyade intelectual increíble. De Unamuno contaba mucho más tarde María Zambrano a sus amigos. Dice él que durante su exilio en Hendaya, Unamuno lo echó Primo de Rivera, lo exilió de España, y ella contaba, María Zambrano, la siguiente anécdota, y dice María: solía ir don Miguel todas las tardes hasta la frontera, estaba en un pueblecito de Francia pegando con la frontera española. Solía ir don Miguel todas las tardes hasta la frontera, se situaba frente a la gendarmería española y quitándose el sombrero y señalando amenazante con el paraguas, decía: españoles, vuestro gobernante es un cabrón. Se calzaba luego el sombrero, bajaba su bastón y se volvía a su hotel. Y volviéndose a poner todo eso, pues se recuperaba, al menos Unamuno dice que él con eso pues estaba deseando que llegara el día para desahogarse.
porque en la vida a veces no hay más remedio que desahogarse con ciertas cosas, con ciertos vituperios. Puede que esta proclama fuera la espoleta que María Zambrano necesitaba para dedicarse de lleno a la causa republicana, como un compromiso ineludible en aquella España. El compromiso de María Zambrano con el ideal republicano le iba a hacer ingresar en las filas del Partido de Acción Republicana que había fundado Manuel Azaña. Con él participará activamente en la campaña electoral de las municipales del año 31, que como saben fue lo que proclamó la República y echaron al rey Alfonso XIII. Pero esa militancia en Acción Popular, en Acción Republicana, esa militancia sería muy breve, pues se da de baja a raíz de los disturbios callejeros y sobre todo por el incendio de las iglesias a mediados de mes de mayo, con la pasividad de las autoridades republicanas. Yo he sido benévolo al decir con la pasividad y no con la complicidad, que sería quizás más acertado. Por eso María Zambrano, al ver aquello, piensa que la política de aquella primera época republicana ha sido una política que no consiguió salvar el único valor perenne de la idea liberal, el sentido de respeto a la dignidad espiritual del hombre. No es un azar, sino un síntoma de la enfermedad de la política presente, en el que la mayor pasión e incomprensión se haya puesto en la cuestión religiosa. Cuando vienen advenedizos, lo primero que hacen es meterse con la iglesia. Lo primero, después ya veremos. Y además se meten porque es bonito eso, queda bien, queda garboso. Y con la persecución al sentido católico, la doctrina del manifiesto de este respecto es muy moderna. María Zambrano tiene una frase que yo creo que es única y que todos vamos a coincidir en ella. Bueno, todos los que pensamos con dedos de frente. Dice ella: el Estado no tiene misión religiosa alguna que cumplir, ni misión religiosa alguna que estorbar. He aquí el fundamento y la verdad de lo que debe significar una iglesia, una formación religiosa en el mundo social en el que vive. No ser cómplice de argucias, ni ser estorbada por los que quieren complicarla. Conserva y vive María Zambrano las raíces de su espíritu republicano. El día 22 de noviembre del 38 recibe una carta de don Antonio Machado que enseña como una ofrenda y que es también una verdad, como un templo. Porque esta gente pensaba cuando escribían, y lo que escribían lo habían pensado. Le escribe una carta a don Antonio Machado a María Zambrano y le dice: diga usted a su padre, eran muy respetuosos. Antes se hablaban de usted a todos los... Desde que tuvimos aquí la LOUSE en España, pues aquí nadie habla de usted a nadie. Pedro, Juan, Antonio, Pepe, de usted, pues eso, cuando se ha visto. Pero ese es el colegueo, a veces no absurdo, sino malintencionado, igualatorio, que no puede tener ninguna forma en el edificio común de las relaciones humanas, porque cada uno ocupa un sitial, no solo en el pensamiento, sino en la convivencia, que debe ser siempre amable, cortés, educado, cariñoso, pero respetuoso. Le dice don Antonio Machado: querida señora, diga usted a su padre, mi querido don Blas, que tantas veces, ya estaba la República en la decadencia, tantas veces como hemos ido él y yo, Machado y don Blas, al acueducto de Segovia, estaban allí los dos trabajando, tantas veces como hemos ido allí a pensar, a meditar en aquellos arcos que transportaban el agua, dice, en aquellos tiempos que teníamos tantos amigos, que tanta gente nos festejaba, y le dice: dígale usted a su padre, María, que los únicos amigos que nos quedan en Segovia
son el acueducto y la catedral. Pero un espíritu republicano que, si entrara en contradicción con su fe católica como entró, abandonaría de inmediato. Esa no era la república que ella quería, porque era una república no de libertades, sino de opresiones. Todavía, sin embargo, hay mucha gente que cree que la república que tuvimos en el 31 fue una maravilla. Ahora acaban de decretar la república en Cataluña. Pues, bueno, no sé si le va a durar un par de horas, pero lo que les dure. Ciertamente las repúblicas, nosotros tenemos una pesada historia republicana en este país, porque la historia es así, nos lo cuenta y nos lo canta. Un espíritu republicano va a abandonarla si entra en colisión con la fe católica, que es lo mismo que otro gran pensador como don Claudio Sánchez Albornoz manifestaba, gran republicano, que fue a llevarle el rey un premio cuando estuvo en Buenos Aires. El rey y la reina, Juan Carlos y doña Sofía, fueron a su casa de Anchorena, un piso que tenía lleno de libros, estanterías por todas partes. Y yo después le pregunté a don Claudio, ¿cómo es el rey? Dice, es un muchachito agradable, es simpático el rey. Un gran republicano que, como pensaba bien, sabía que era lo mejor que tenía entonces donde echar mano la deprimida España. Bien, frente a la dictadura del capitalismo y del marxismo, María Zambrano se sitúa en rebeldía. Contra uno y otro bando nos alzamos nosotros, dice ella, en la defensa de los valores universales del espíritu frente a los materialismos que amenazan destruirlos, porque el materialismo capitalista, que bajo afirmaciones de libertad mantiene una organización caótica y una explotación inicua, está el materialismo marxista, que es también explotación. Junto a amigos intelectuales como ella, María funda un partido político, se llama el Frente Español, y ofrece un manifiesto con un programa provisional, un programa que tiene estos puntos: todo interés parcial ha de subordinarse al bien común, el Evangelio. El principio rector de la economía debe ser el bien común y no un lucro individual. Tercero, al Estado nacional competen las materias de interés común nacional. Si no hubiésemos dejado a los catalanes que adoctrinaran a sus niños, no tendríamos lo que tenemos hoy. Pero ahí pecaron nuestros gobernantes españoles, porque es un adoctrinamiento el resultado que estamos sufriendo hoy. Entonces, María Zambrano ya en el año 29, en el año 30, dice, al Estado Nacional le competen las materias que tienen interés común nacional. Eso de dejar en manos de cuatro improvisados la actitud y el comportamiento de las tiernas infancias. Cuarto, la exaltación, defensa y propagación de los valores espirituales. Y este manifiesto termina con una invitación a la acción. Les llamamos a una vida militante, porque la vida de España exige que le consagremos nuestras vidas. ¿Qué pasó con esto de Frente Español? Porque tampoco cuajó. Y no cuajó porque se encontró, tuvieron una entrevista en casa de los marqueses de Llévenes con José Antonio Primo de Rivera, que también fundó el Frente Español, el Frente, tenía las mismas iniciales, FE. Y dice ella, como José Antonio se ha querido quedar con mis siglas, yo no sigo adelante porque no quiero que mi nombre se explote a nadie. Y abjuró de su tema y se dedicó a otras cosas. En 1934 o 35, María Zambrano publica un libro fundamental que titula Hacia un saber sobre el alma. Viendo lo que veía y sintiendo que la filosofía era un lugar de eficacia, escribe en este libro algo que va a ser su originalidad. La razón
dice ella, reforzándose a sí misma, debe aceptar formas de conocimiento que le son ajenas e incluso tradicionalmente hostiles. Aquí va a sentar las bases de lo que va a inventar la razón poética. Ella esgrime y manifiesta y por eso se separa también mucho de su maestro Ortega, porque Ortega propugna una filosofía racional, puramente racional. Y María Zambrano propugna una filosofía donde la razón sea una parte, pero ayudada por la emoción, por el sentimiento, por los valores de la vida, por una serie de compensaciones que son a veces hostiles a la razón, pero que pueden ser cooperadores de la filosofía. Junto todas esas realidades harán una filosofía más humana, una filosofía más en consonancia con lo que siente el hombre en su dimensión global. Y eso lo aparta de muchos intelectuales de aquella época, eso lo va a apartar, por supuesto, de su maestro, aunque ella siempre respetó muchísimo a sus maestros, bien, sobre todo a Ortega. En Chile publica 3 obras. Yo les recomiendo, los que no hayan leído las obras de María, que son sin desperdicio. Explica 3 obras y dice, primero una antología de Federico García Lorca y un romancero de la Guerra Española. Regresa a España en junio del 37 y le dice su correligionario, hombre, ahora que está acabando la guerra y están ganando los otros, ¿cómo viene? Dice, precisamente por eso. Igual que Unamuno, que es tan recurrente aquí cuando le concedieron pues una distinción, una medalla antes de su exilio, el rey Alfonso XIII le concedió una gran distinción, pues le dijo, gracias, majestad, porque me lo merezco. Y entonces dice el rey, hombre, la gente que suele recibir esto suele decir muchas gracias aunque no me lo merezca. Dice, es que no se lo merecen. Entonces en el número 600 de la avenida 14 de abril de Barcelona se traslada y se marcha y comienza pues ese exilio imperdonable. Dice ella, dice María, yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de esa patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable. Y en el sueño creador, escribe, creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana. Pero al decirlo me quemo los labios porque yo querría que no volviese a haber exiliados, que no se conocieran el exilio. María Zambrano sale, estoy acabando, bueno, queda un puntillo, pero usted disculpe que esto, si no lo sabemos apenas. En el año 39, María Zambrano sale para el exilio y se encuentran, yo en vez de leerlo voy a decirlo de memoria porque me lo conozco, salen de la frontera en un coche. Su hermana Araceli vivía entonces, su hermana Araceli tenía un amante, y que tenía a su vez, o sea, un amante que era un jefe de los falangistas y de la gente importante de aquella época, y entonces le facilitó un coche para salir de España, en el mismo coche precisamente que unos días antes había salido Azaña, un Fiat negro en la frontera de Barcelona con Francia. Y allí pues, le ofrecieron, y dicen que se encontró con don Antonio Machado, que se exiliaba porque los dos estaban en Barcelona, de Valencia fuera en Barcelona. Se encontró con don Antonio Machado y el poeta hizo ademán de decir, yo quiero salir de mi patria como los pobres caminando en vez de ir en un coche, pero su físico no le daba para más, no podía. Y al final tuvo que meterse porque además iba con su madre, que era una fifita, y con su hermano José, y con su cuñada Matea, y con sus con sus sobrinos, todos en un coche agolpado, la madre encima del poeta, en fin, un desastre. Y dice María Zambrano que encontró en la fila, porque ella sí se fue andando, en la fila
del exilio, de los interminables que se marchaban, encontró un hombre que llevaba al costado un cordero, que se hacía notar el cordero, y ella dice: yo me prometí a mí misma que no volvería a España hasta que no volviese con un cordero así, que balara como un golpe de tristeza en la huida. Y cuando vuelve, empieza a darle vueltas a todo y a pensar y a sentir aquel exilio, y dijo: he llegado a la conclusión que he vuelto sin el cordero porque el cordero era yo. En La Habana se niega la invitación de que diera una serie de conferencias sobre Ortega. Dijo que no, que ella de Ortega lo respetaba, pero no quería saber mucho más. Es consciente de lo mucho que le separa ideológicamente del maestro. Yo tenía un maestro de filosofía cuando estudiaba, y que me decía: Pedro, no hacen falta tener en la vida nada más que 3 libros. 3 libros. Primero, la Biblia. En segundo lugar, las obras de Ortega. Y en tercer lugar, las obras de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Lo demás es ilegible, decía. Bueno, yo no he llegado a terminar de leer las obras completas de Ortega porque es también un poco pesado, pero no cabe duda que tienen una densidad y una profundidad muy interesante. Bien, por último, el último punto: su cristianismo inteligente. Hemos visto cómo se separa de lo político, porque lo político entra en colisión con su propia identidad de creyente. Hizo muy bien. Yo creo que eso es lo que más me... Bien. María Zambrano había observado que la sociedad de su tiempo, lo mismo que nosotros podríamos decir de la nuestra, el hombre de nuestros días, dice ella, es un ser disperso, extrovertido, alienado, y por ello mismo un ser sin sentido, un ser angustiado. Y que al hombre de su época, sigue coincidiendo el paralelo con la nuestra, le sucede algo parecido al comentario que Balmes sobre Descartes hizo cuando pretende hacer una poesía solo de lo comprobable. Balmes siempre argumentaba una filosofía si era posible comprobarla. En sus argumentaciones, eso que decía. Y cuenta María Zambrano y dice: en lugar de que Balmes dijera no hay más, debiera de haber dicho yo no veo más. Porque en definitiva a veces argumentamos tratados filosóficos que nos manifiestan nada más que una profunda ignorancia de lo que somos. No pueden decir, ya no hay más, el non plus ultra que decían antes. ¿Cómo que no hay más? Que yo no veo más. Por eso cuando hablamos de Dios y decimos yo soy ateo porque yo esto no lo... Claro, una cosa es que tú no lo veas y otra cosa es que no lo haya, porque todos los ojos no pueden percibir la misma luz. María Zambrano dice, suele caracterizarse en nuestra época como irreligiosa. Más acertado sería descubrir las religiones que la pueblan clandestinamente, porque pasamos por un momento de dioses extraños, que en vez de mostrar su rostro, lo ocultan y lo desfiguran. Oscuras religiones y dioses que no osan mostrarse, que necesitan de toda la debilidad de la conciencia para vivir. Qué profundo es esto. Los lavados de cerebro que hacen y que nos hacen o que nos pueden hacer y que han hecho, son los que buscan la debilidad de las conciencias para manipularlas. Las conciencias son manipuladas únicamente cuando son débiles. Y por eso ella pues, se duele de que los otros dioses hayan cambiado, como decía el otro, ni Dios, ni rey, ni nada, hayan cambiado, hayan sustituido por otros dioses. María Zambrano está convencida de la búsqueda de la verdad. Y por eso dice,
debe haber una razón poética. Heredó de su madre un profundo sentido religioso y libre, porque aunque mi madre, dice ella, era una ferviente católica practicante, era también un ser libre, porque era inteligente. A doña Araceli la evoca como esa andaluza recóndita, lejana, callada, que cuando hablaba decía algo que venía de muy lejos, de una inteligencia profunda. Llega a decir que su madre tenía algo de infalible. En fin, a la hora de partir de Madrid, en el exilio, según su propio testimonio, ella dice que solo se pudo llevar consigo un comienzo de ensayo que ella había escrito sobre San Juan de la Cruz, terminado después en México, la ética de Spinoza, el tratado de las tribulaciones del padre Rivadeneira y la subida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Estas últimas obras han sido para ella, según sus propias palabras, mi estrella polar, mi norte y mediodía, mi aurora más allá del poniente invulnerable, llama de amor viva. Porque ser hombre, dice María, ser hombre es poseer una interioridad inabarcable. Me voy a saltar algunas cosas. Para terminar diciendo que me dio a mí en la vida mucha pena no conocerla personalmente, sobre todo porque pude haberlo hecho y no lo vi, pero cuando se muere ya 85, 86 años, en ese piso de Madrid que le alquiló la fundación María Zambrano, le alquiló precisamente un piso que daba al Retiro, un piso hermoso de categoría, que era propietario de ese piso una hija de Ortega y Gasset, que por cierto me dijo el presidente de la fundación que les cobraba carísimo. Se lo tenía que haber regalado, porque una mujer así no puede vivir sino en la abundancia de la perspectiva del horizonte. Bueno, cuando esta señora se muere, ella pide en su testamento: quiero que me entierren en Vélez, la tierra donde he nacido, y quiero que me entierren según la fe y el rito de la Iglesia católica, apostólica y romana en la que he vivido. Cuando muere le avisan al presidente de la Junta de aquí de Andalucía, le dicen: ha muerto María Zambrano. Probablemente el pobre no supiera mucho de ella, y tiene que ir por lo menos para hacer una representación, para qué cosa. Y le dijo: ¿qué es lo que está dispuesto que se haga como despedida? Me dijo: una misa en la parroquia y después, si es una misa, yo no voy. Y mandó a un secretario de un subsecretario, mostrando otra vez más, no ya la indiferencia, sino la profunda ignorancia de los que nos gobiernan. Cuando eso sucede, es natural que por lo menos, como un detalle, le pusieran a la estación de Málaga María Zambrano. Muchas gracias. Tertulias, entrevistas, noticias, concursos, cultura y buen humor en Las Mañanas de Juanma Herrera.